Preocupación máxima por José Corena en Selección Nacional de Guatemala tras recibir una entrada totalmente fuera de tiempo, sanguinaria y excesivamente brusca a uno de sus tobillos, que lo ha dejado con una lesión que hasta el día de hoy se manejan 3 lesiones en donde sin duda alguna ninguna es amigable para el tobillo del futbolista. Y es que yo sé que muchos me dirán: Pizarra, pero faltan aproximadamente 5 o 6 meses para que Corena juegue con selección. Pero hay muchas cosas que le preocupan ya a Federación Nacional de Guatemala y te las voy a explicar en este video. Pero antes de eso, en pantalla te voy dejando lo que fue la entrada de José Carlos Salvador Estrada Chava a José Corena, un jugador que opta por ser guatemalteco, que opta por ser elegible nacional Chapín para estar con Selección Nacional de Guatemala. Luis Fernando Tena le ha dado el visto bueno y la verdad es que desde ese momento ha venido a menos. Primero que nada, ¿qué tipo de lesiones se hablan de José Corena? Y después le cuento por qué la preocupación ante el mismo jugador en la propia Selección de Guatemala. Primero que nada, con José Corena se habla de un esguince de grado 3 o una fractura en el tobillo, lo cual cualquiera de las dos pudo haber dañado y tocado alguno de los tendones del tobillo del jugador, poniéndolo en mucho riesgo y agravando la lesión. Hasta el día de hoy no hay nada confirmado, pero desde ayer en la mañana se hablaba de esguince y hoy en horas de la madrugada se habla de fractura. Obviamente en una fractura con hueso expuesto eso no fue así, pero sí una fractura por la forma en la que entra Carlos Salvador Estrada, en donde podemos ver que no hay intención de jugar el balón. De hecho, si analizamos la jugada de forma arbitral, podemos darnos cuenta de que no había manera o no había mucho sentido de que Chava Estrada fuera abajo por el balón cuando la jugada en todo caso era aérea. Pero bueno, él dice que no es un jugador mala leche, la verdad es que yo no voy a abogar por nadie, pero de que fue una entrada dura, fue una entrada bastante dura y obviamente generó una lesión grave en José Corena. Ahora bien, ¿cuál es la preocupación de Selección Nacional de Guatemala? ¿Cuál es la preocupación del cuerpo técnico de selección y de algunas personas de FedeFut con el caso de José Corena, aunque falten alrededor de 5 o 6 meses para que el jugador se presente con Luis Fernando Tena y pueda ser parte de Selección Mayor de Guatemala? Primero que nada, la forma en la que llega, y esto es vital y fundamental. José Corena, mientras más lastimado, peor llegará en Selección Nacional de Guatemala. Y eso que desde que se le dio el visto bueno ha sufrido varias lesiones, pero ahora la lesión ya se habla de que es una lesión de hueso, es preocupante. Puede tocar obviamente nervios o bien lo que yo les mencionaba a ustedes en el inicio, como pueden ser los tendones, y entonces preocupa y la gente de Federación comenta cómo va a llegar José Corena, qué José Corena vamos a recibir, un José Corena disminuido, un José Corena que realmente ya no es lo que era, un José Corena que hace una temporada era el que queríamos y ahora no, por culpa de entradas totalmente agresivas. Y no digo que al jugador no se le tenga que entrar duro, al final de cuentas esto es fútbol y golpes obviamente suceden en cualquier entrada menor o mayor. No importa si vas con mucha o poca fuerza, son dos masas en contacto y cualquier cosa puede pasar. El gran problema es que, como dice Federación, ¿qué José Corena vamos a recibir? Y por otro lado, como Federación me lo comentaba, el caso de la disponibilidad del jugador ante tanta lesión. Si es un jugador que obviamente lo que va a recibir de dinero por representar a Guatemala es un pelito de gato a comparación de lo que Mesa me recibe con el cuadro de comunicaciones, pues entonces José Corena va a decir: mejor no me expongo, cuido mi trabajo, obviamente el futuro de mi familia, y me quedo con comunicaciones antes de llegar no solo mala selección, ya que me vuelvan a golpear, así como pasó por ejemplo con Galinto, ya que sabemos que las lesiones se presentan mayormente en Selección Nacional de Guatemala o en selecciones en general. Ahora bien, ¿qué pasará? No tengo ni idea, pero ojalá José Corena se pueda recuperar pronto y rápido. ¿Qué es lo que tú crees? Déjame tu like, tu comentario, tu suscripción y mi gente, nos vemos. Hasta la próxima.